Bueno, vamos a empezar entonces con, como les dije, con el enunciado. A ver ahí está, ahí estamos. Bien, el próximo TP que tienen que hacer es un TDA. Saben que en este curso van a implementar diferentes TDAs. Ahora les toca el TDA lista, después les va a tocar otros. Este TDA tiene, o esta implementación particular del TDA tiene una cosita diferente por ahí a lo que están esperando. Ustedes vieron en la clase que el TDA lista, ¿qué hacía? O qué primitivas tenía, qué comportamiento tenía. Crear, destruir, después tenías insertar, eliminar y cosas así, ¿no? ¿Qué tenía en particular que lo distinguía de las otras primitivas, de las otros TDAs que vimos? Que Agregar, podía insertar algo en el medio. claro, que se puede insertar algo en una posición arbitraria. Este TDA lista lo que tiene de particular es que es una implementación de un TDA lista, pero que incluye primitivas de pila y de cola. ¿Sí? Está todo mezclado. Es un solo TDA que implementa las tres cosas. Esto significa que seguramente muchas funciones van a tener reutilización de código, y espero que lo tengan. Y me van a decir, bueno, che, pero la implementación esta, la partecita de pila, en realidad la implemento llamando una función de lista. Y sí, está bien, digamos. Reusen todo lo que puedan usar. Lo que importa siempre es mantener el contrato. Si el contrato dice que apilar se comporta de esta forma y desapilar se comporta de esta forma, lo importante es que mantengan eso. Después, como lo implementan ustedes, si pueden reutilizar cosas, mejor. Pero básicamente lo que van a implementar es un TDA lista que soporta operaciones de lista, de pila y de cola. ¿Sí? A ver, vamos a recorrer un poco el enunciado. El enunciado es básicamente lo que les conté, pero acá yo les pongo un par de cosas más que no vamos a leerlo todo ahora. Es una página igual, no es que se van a morir. Eh, pero la idea ¿cuál es? La idea es que les vamos a dar, como hicimos con el TP1, les vamos a dar el punto C y el punto H. Generalmente le damos el punto H, nada más les podemos dar el punto C, pero... sí. Y ustedes tienen que completar el punto C con las primitivas, ¿sí? En este caso no les vamos a dar las pruebas. Punto H sería el contrato, ¿no? Cuando estamos en el mundo de C, sí, el punto H es el contrato. Es básicamente lo que le dice al usuario qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. El usuario tiene acceso al punto H, no tiene acceso al punto C. Entonces, lo que les vamos a dar... Che, ¿yo estoy mal o...? Lo tengo abierto dos veces. 30 de octubre de 2020. No, está abierta la ventana que no es. Ese es el viejo. Hmm. Abrir. ¿Dónde está? Anunciados. Latex. A ver ahora. Ahora sí. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahí está. Lo que les vamos a dar no son las pruebas. Las pruebas las tienen que escribir ustedes. Son obligatorias las pruebas. No es una sugerencia, digamos. Parte de la nota son las pruebas que escriban. Lo que les vamos a dar es un archivito que se llama mini pruebas, que en realidad no son pruebas, es un código de ejemplo. Podríamos cambiar el nombre con el ejemplo, pero bueno, históricamente quedó así, mini pruebas. Es un código de ejemplo de cómo se usa el TDA por si tienen alguna duda de cómo funciona, ¿sí? O cómo se debería utilizar. Eso es simplemente como una guía para que ustedes lo vean y, bueno, esto se usa así, se crea así, el iterador se usa así. Y bueno, es simplemente para eso. Eso ni siquiera hace falta que lo entreguen. Está ahí. Pero si implementan bien el TDA, si hacen bien sus pruebas, este minipruebas.c debería compilar bien y debería poder correrlo sin errores, ¿sí? Nada más. Vamos a implementar una lista simple, ¿sí? Ya saben lo que es una lista simple, así que cuando hablamos de lista simple ya saben de qué hablamos, ya está todo clarito. De hecho, ahora vamos a implementar una parecida, pero no como esta. Y acá les doy una serie de consejos que sería bueno que sigan si pueden. Intente comprender primero el funcionamiento de los nodos enlazados. Esto es, lo que vieron en la clase teórica es muy lindo cuando lo ven en la clase teórica y cuando Nico está haciendo los dibujitos, que ustedes entendieron que había una flecha que estaba mal y etcétera. Pero entenderlo mientras lo ven es una cosa y que ustedes puedan hacerlo es otra, ¿sí? No es un tema complicado, nodos enlazados.
pero cuando bajamos a C y tiene que manejar los punteros, por ahí dicen, no, pero este es un caso especial, este es otro caso especial, y empiezan a hacer cosas raras y se le pierden punteros, y es normal, y está perfecto que pase, pero lo que yo les sugiero acá en el enunciado es que hagan un dibujo, ¿sí? No que hagan mil dibujos, hagan un dibujo de una lista enlazada, háganse, no sé, por ejemplo, tienen números del 1 al 10, ¿sí? 1 del 1 al 10, escriben los números del 1 al 10 y después se van armando nodos enlazados, dibujitos de nodos enlazados, los van enlazando y van insertando en esa lista, ¿sí? Les queda el dibujito de cómo sería la lista. Y después, cada una de las primitivas del punto H, vayan leyéndolas, por ejemplo, insertar en posición. Y piensen sobre ese dibujo que hicieron, cómo funcionaría. A ver, insertar en posición, tal elemento, tal posición, ¿cómo hago? Bueno, empiezo a recorrer así y después tengo... ¿sí? Intenten dibujar el proceso. Eso no es parte de la entrega, no vamos a pedir que lo entreguen. Quizás deberíamos, pero no lo vamos a pedir. Es una sugerencia nada más para que ustedes sufran menos cuando implementen. Si ustedes logran entender eso de hacerlo a mano y lo entienden, no les digo que no van a sufrir nada cuando lo vayan a implementar. Si algo van a sufrir. Pero bueno, podemos escoger cualquier, como cualquiera. Como cualquiera. No, no, circular no, no. Si acá estamos pidiendo una lista simple enlazada, nada más. Ni circular ni doble. Es simple enlazada. Bien. La otra sugerencia es empiece la implementación de cada primitiva escribiendo una prueba. ¿Sí? Primero la prueba, después la primitiva. Por favor. Eso lo pongo acá como modo de consejo, pero sin embargo acá dice que a tal fin sería. Eh, incluimos un pruebas.c vacío que ustedes tienen que completar, ¿sí? Y es parte de la entrega. Sí. Son parte de la entrega, así que háganlas. Pero la sugerencia es esa. No que hagan todo el código, implementé toda mi lista, ahora hago las pruebas. No. Hagan una prueba y después vayan a implementar cada una de las primitivas, ¿sí? Acá les explico cómo deberían hacer para identificar qué pruebas hacer. Si hay algo que no queda claro, después preguntan en el Slack. Recuerden que al escribir pruebas no se busca que el código de pruebas, la encapsulación es... Lo que les dije el otro día, código de pruebas es horrible, básicamente. Casi siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es código, che, estas dos pruebas tienen código que se repite mucho, es muy parecido. Sí, es así. ¿Sí? Tienen la inicialización, que por ahí dicen, che, estos cuatro casos tienen la misma inicialización. Bueno, en otros lenguajes o con otros frameworks tendrá forma de simplificar eso de una forma clara, concisa y a prueba de errores. Pero en este caso no, lo que tienen que hacer es ser bien explícitos en lo que quieren hacer. Inicializo esto, esto y esto de tal forma, afirmo tal cosa, o afirmo tales cosas, pueden hacer más de una afirmación si quieren. Lo normal es que sea una, pero pueden hacer varias afirmaciones y después destruyen, ¿sí? Y no hace falta que el código sea lindo, sino que se entienda. Si tienen varias cosas una abajo de la otra, pero se entiende que esto es inicializa tal cosa, esto inicializa tal otra con este valor, y se entienden bien el paso a paso, ya está. Eso es todo lo que tienen que lograr. Que se entienda bien la prueba, que puedan leerla de principio a fin, y uno que venga dice, ah, yo leyendo esta prueba entiendo que esta primitiva se comporta de esta forma, ¿sí? Las pruebas son la especificación de su TDA, del comportamiento de su TDA. Tiene que estar, tiene que ser claro de leer y tiene que ser fácil de entender. Bien. Después, bueno, consejo en general, usar nombres de variables y de funciones claros, ¿sí? Por ejemplo, cantidad de elementos recorridos o cantidad es un nombre mucho más claro que es poner una variable con nombre n. N, ¿qué es n? Ni un número, sí, bueno, pero ¿qué? O rec, ¿qué es rec? ¿Es recorrido, recuento, receso? No sé. Usen nombres claros. Para las funciones también, ¿sí? Por favor. Prueba C, no modularizamos. Sí, me cansé de decirlo el otro día. No me voy a cansar de decirlo en general. Lo voy a repetir siempre. No se busca modularizar las pruebas. Por favor, no lo hagan. Porque terminan con cosas que no se entienden. Sobre todo también por este punto. Porque cuando ustedes modularizan, no están acostumbrados a ponerle un nombre que signifique algo a la función. Entonces le ponen, no sé, inicialización 1. ¿Viste? Inicialización 1, ¿qué hace? Y no queda claro que, no sé, crea una lista con tales objetos en tal posición o lo que sea, no queda claro. Entonces ahí empiezan los problemas. Cuando uno tiene que saltar muchas funciones para entender qué hace una prueba, la prueba no cumple su objetivo. Por más que esté probando el código, ustedes no entienden qué está haciendo.
Eh, Básicamente ese es el criterio. Por supuesto que todo tiene un límite, ¿no? Si necesitan alguna función auxiliar, por ejemplo, para el TP de 1, creo que había un par de funciones auxiliares para comparar Pokémon o comparar entrenadores, no me acuerdo. Pero bueno, ese tipo de cosas las pueden hacer porque es una operación que es comparar. Está bien, tiene un nombre y apellido, le pongo comparar entrenador, yo sé que comparar dos entrenadores y ya está, en vez de hacer todas las aserciones una por una. Eso también es selectivo, pueden hacerlo, pueden no hacerlo. Pero las cosas que les expliqué el otro día, por ejemplo, gente que agarra, se crea un buffer de chars para después meterle texto adentro para que eso salga en el texto de la prueba. Y todas esas complicaciones extras, la verdad que no le aportan absolutamente nada a la prueba. Complican el código, lo embarran por completo y no ayuda a nadie. ¿Sí? Bien. No escriba código a lo loco sin compilar cada tanto. Otra que siempre repetimos porque sigue pasando. No se manden a escribir 25 funciones, sí, ya tengo terminado, ya casi lo termino, ahora lo compilo, ¿viste? Y vos decís, si no lo compilaste, estás al horno, no va a funcionar. Olvídate, no va a funcionar. Si te compila, no va a funcionar y seguro que no te va a compilar. Eh, Escriben una prueba, compilan si quieren, hacen la implementación o empiezan a escribir la implementación de a poco y van compilando, ¿sí? Siempre. Les vamos a dar el makefile, ¿sí? Por el comando make o make van a poder correr su TP para ver que las pruebas pasan o no pasan o lo que sea. La otra es, no avance la implementación si quedan errores sin resolver, ¿sí? La típica de, bueno, esa prueba pasa, pero me quedaron unos errores de memoria, pero igual pasa, me queda en verde. No sigas, ¿sí? Cortala. Arregla sus errores de memoria, los accesos erróneos que tenga, la memoria que pierda, arregla todo eso y recién ahí escribí la próxima prueba, ¿sí? Eso no lo pueden diferir porque después se les hace una bola de nieve que no lo arreglan más. Pues empiezan a sufrir. Entrega. Bueno, la entrega tienen que entregar todos estos archivos, ¿sí? Todo lo necesario para compilar. Nosotros les vamos a dar el lista.c vacío, el lista.h, el minipruebas.c, el pruebas.c, el makefile. Ustedes tienen que entregar todo esto, pero con el código que han puesto ustedes, obviamente. Yo sé que no hace falta aclararlo, pero lo aclaro igual porque siempre salta algo. Che. Y bueno, además debe contar con el README, que explique el TDA implementado, que explique qué es una lista y qué tipos diferentes de lista conoce, una lista simple, una lista doble, una lista circular, una lista lo que quieran y lo que sepan. Y de nuevo, explicar la solución. ¿Sí? Esta parte del README siempre, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes puedan explicarle a su corrector qué es lo que hicieron. Básicamente, como cuando entregan algo y le dicen, bueno, che, ahora te tomo una lección oral a ver de qué hiciste. Y el tipo lo tiene ahí y te explica, bueno, explícame a ver tu TP. Explícame tal función. Y vos le tenés que ir explicando, bueno, esto es lo mismo pero de forma escrita. Esto tiene dos objetivos. Objetivo número uno, cada función lo dejo a tu criterio. Generalmente, las primitivas que tengan algo de interesante, ¿sí? Por ejemplo, insertar en posición, son diferentes porque se comportan distinto. Bueno, insertar se comporta así, o por ahí hicieron todo en función de insertar en posición, y bueno, entonces digo, esta función es insertar, apilar, desapilar, llaman a tales otras funciones y no hace falta más explicación. ¿Sí? Llaman a tales funciones porque el comportamiento es la cosa. Listo, no tenés que explicar demasiado. Ahora vos decís, el insertar, en algún momento tenés que hacer el insertar. Bueno, ¿cómo pensaste el insertar? ¿Cómo mantener los punteros? ¿Por qué lo hiciste de tal forma? ¿Qué se te complicó mientras lo hacías? Eh, no sé, tuviste muchos problemas para implementarlo porque pasó tal cosa. Eso también nos ayuda a nosotros para evaluar por ahí si hay un tema demasiado complicado para tomarlo, si tenemos que explicar más cosas. O sea, todo eso nos sirve. Y también nos sirve para saber si entendieron el tema. ¿Sí? Es importante eso también porque si ustedes se van, terminan el tema, mire, terminamos el TDA lista, lo entregué, funciona bien, y por ahí se fueron con un concepto erróneo. Después cuando lleguen al examen, ¿sí? Las cabezas van a rodar y ya está, ya es tarde. Entonces, esta es la única forma que tenemos de detectar si ustedes entendieron el tema o no. Por favor, complétenlo. No hace falta que manden una Biblia, ¿sí? Sean claros y concisos, nada más. Esta función la implementé de tal forma, por esto, esto y esto. Los punteros se manejan así y ya está. Las primitivas son bastante sencillas en general, ¿sí? Si alguna les complica, pongan por qué les complicó, pongan qué problemas tuvieron y ya está, nada más. Pero sí,
cada función quizás no tengas que implementar. Las tuyas auxiliares quizás decir, uso esta función auxiliar que, no sé, crea un nodo y lo inicializa. Nada más. No hace falta decir, bueno, esta función crea un nodo con un malloc y después si el malloc me dice que está todo bien, sigo y si no devuelvo null y después lo que hago es inicializar cada parte. No, no. A ustedes no les aporta nada y a nosotros tampoco. Bueno, esa era una parte. La otra parte es, está bien, a nosotros nos sirve para entender qué es lo que hicieron, pero también a ustedes les tiene que servir. ¿Por qué? Porque notamos que muchos de ustedes, y creo que ya lo dije, y no es su culpa, está todo bien, no saben expresarse por escrito. Y eso es un problema. Queremos solucionarles ese problema, ¿sí? No vamos a bajar nota porque está mal redactado, no le vamos a bajar nota porque, no sé, porque tiene mala ortografía, ni nada de eso, pero nos interesa que lo practiquen porque no solo más adelante en la carrera, sino que en la vida en general van a tener que entregar informes escritos o lo que sea y van a hacer agua, ¿sí? Nada, aprovechenlo para practicar, incluso en otras materias, no solamente en materias de computación. Seguramente ya tuvieron que entregar informes de materias como física o química o esas materias que ya no están más, o lo que sea, ¿sí? Y tienen que aprender a expresarse un poco. Nada más. Sí, básicamente eso. Y bueno, y no se olviden de la primera parte donde es el punto teórico que tienen que explicar los diferentes tipos de listas que conocen y cómo funcionan. ¿Sí? Nada más. Y este anuncio, nada más. Bueno, eso es básicamente eso. No es complicado el TP. Puede llevarles más tiempo del que creen. Generalmente el TD de lista es el más sencillo, el que menos trabajo les lleva. Pero no se confíen. Básicamente eso. ¿Sí? Bueno, listo. Dejemos el TD de lista de lado. O les podría mostrar quizás el punto H. Déjenme ver si lo tengo a mano. Ceras, lista, punto H. Sí, perfecto. Bien, vamos a mostrar dónde estás. Acá estás. Este va a ser el punto H que les vamos a entregar. ¿Sí? Un poquito chiquito. Van a tener las estructuras del nodo, de lista y del iterador. Tienen la función de lista crear, insertar, insertar en posición, ¿sí? Borrar, borrar de posición. Lista último, que devuelve el último. Sí, son todas primitivas que son sencillitas. Muchas de estas se implementan llamando a otras primitivas ya implementadas. Y bueno, y acá empieza, por ejemplo, lista apilar. Esta es una de las cosas que yo dije que les confunde a ustedes. Apila un elemento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que trata a la lista como si fuese una pila. La primitiva que ustedes crearon es una pila, no es una lista, ¿sí? Se tiene que comportar, cuando yo llamo apilar y desapilar, se tiene que comportar como una pila. El último que apilé es el primero que desapilo, ¿sí? Y lo mismo con las de cola. Que están en colar, desencolar el primero, ¿sí? Queda claro. Después van a consultar en Slack, está perfecto. Y las partes de iterador, que hoy vamos a practicar un poquito de iterador porque no lo vimos demasiado. Y ya está. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a empezar con la clase de verdad. Tengan en cuenta todas estas cosas, porque ahora vamos a practicar algo parecido a lista. Así que por ahí les viene bien. Si tienen alguna duda de lo que tienen que hacer, lo que sea, me pregunté esto, ¿cómo se implementaría eso por ahí? Podemos verlo. ¿Ya está en la página? No, ahora le digo a Puchi cuando termine la clase, ya le digo que lo suba. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a implementar algo parecido al TP, pero que no es exactamente el TP, porque si no sería muy fácil. Lo que vamos a hacer es una lista simple, completamente recursiva. La del TP no es recursiva. ¿Por qué? Porque teníamos una estructura recursiva cuando, si se acuerdan la definición. Cuando es un problema que lo puedes dividir en el mismo problema, pero más chiquitito. Eso aplica a problemas, sí, está bien, pero si yo te digo una estructura recursiva, ¿qué sería entonces una estructura recursiva aplicando una analogía con eso? Viene por ahí el tema. Una estructura recursiva, una función que se llama a sí misma, ¿sí? No.
Vos me decís, una función recursiva o un problema recursivo es aquel que yo a cada paso de la resolución estoy resolviendo siempre el mismo problema, pero siempre una versión más chiquita, así se va achicando. Entonces una estructura recursiva es una estructura que está formado por estructuras iguales a esa, pero digamos de una forma repetitiva y cada vez más chiquito si querés. La definición de chiquito depende del problema. Acá cuando hablamos de estructura lista recursiva, a lo que nos referimos es que cada una de las partes de la lista son iguales. La implementación que les vamos a dar nosotros no es recursiva. ¿Por qué? Porque si vamos a la lista.h, vamos a ver que tenemos la estructura lista. La estructura lista tiene dos nodos y una cantidad, ¿sí? Para mantener el contador de cantidad de nodos. Pero después cada parte de la lista es un nodo que tiene un elemento y un siguiente. Entonces todas las partes de la lista no son iguales. La primera parte de la lista es distinta. ¿Por qué? Porque es una estructura que contiene lo demás. Si fuese una lista completamente recursiva, con un nodo solo nos bastaría y todos los nodos serían iguales y la lista es similar, digamos, es todo lo mismo. Básicamente a eso me refiero con recursiva. Lo que vamos a hacer vamos a implementar básicamente una cadena como la que vimos que tenía Steffi el otro día, que eran unos animalitos con ganchitos. Bueno, vamos a implementar eso. Eh, y acá es donde voy a empezar a aceptar sugerencias de cómo llamar las cosas y lo que sea. Este le vamos a poner, no sé, bueno, ya que pusimos cadena, o le llamamos cadena, eslabón, ganchito, no sé qué nombre le quieren poner. Eh, no sé. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es los ganchitos que le mostré el otro día a Steffi. Que tenía los ganchitos con el animalito y después un ganchito al final que enganchaba con el próximo. ¿Sí? Un animalito con ganchito. Animalito, ganchito, animalito, ganchito. Básicamente eso vamos a tener. ¿Cómo le quieren llamar? ¿Un ganchito? Bueno, queda ganchito. No hay más. No hay quórum. Fabricio es el único que haga. Listo, ganchito. Esa cadena sería la lista simple y lo dejo a tu imaginación. Ganchito T. Y el ganchito tenía, por ejemplo, un animalito, que acá lo vamos a poner un número. El número sería el animalito. ¿Y qué más tenía? El siguiente elemento. ¿De qué tipo sería el siguiente elemento? Puntero a int. ¿Puntero a int? No. ¿Puntero a ganchito? Sí. Bien. ¿Eh? Esto no se puede hacer así, sino que... ¿qué nombre le pongo? Las estructuras recursivas en C se tienen que definir así, digamos. No se peleen con la sintaxis, es tema de sintaxis y nada más. Por ahí quiero usar ganchito, así que pongo un guión bajo. Listo. Pero básicamente, ¿esto qué es? Es una estructura, un tipo de dato ganchito T, que lo que tiene es, cada ganchito, ¿qué tiene cada ganchito? Tiene un número, un animalito, y un puntero al siguiente, ¿sí? ¿Para qué le puntero al siguiente? Para encadenarse con el siguiente. Es básicamente lo que tenía este, que tenía el plastiquito ese, que tenía el dibujito del animalito, y un ganchito para engancharse con el siguiente cosito, que era exactamente igual, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Perfecto. Sí, sí. Bueno, básicamente, como ya tenemos el ganchito T, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, primero, como dijeron al principio, las primitivas de creación. Ganchito crear. Bueno, el punto H le debería llamar ganchito.h, pero ya está, listo. Ganchito crear, lo podemos crear incluso con un número. Eh, no, ¿saben qué? Vamos a olvidarnos del crear, vamos a hacer el eliminar. Esto también es una cosa que les va a traer un poco de confusión al principio, pero ya lo vieron esto en el primer TP, así que no, vamos a dejarlo y vamos a confundirlos de una, no importa. Vamos a hacer esto y vamos a hacer eliminar. Ganchito eliminar. Le pasamos el T. Y después lo que vamos a querer hacer es
¿Qué es lo que queremos hacer básicamente con esto? Es enganchar uno con el siguiente. Nada más. ¿Se puede definir un struct que no sea recursivo? Sí, todos los structs que venimos haciendo son no recursivos, digamos. Por ejemplo, la cartuchera que hicimos el otro día es no recursiva. Pasa que esto es recursivo, esto es un ganchito que se engancha con uno que es exactamente igual. Digamos, esta estructura, tengo que tener un puntero a esta estructura que es la misma que esta estructura. ¿Sí? Es un problema recursivo, no puedo, no. O no entendí la pregunta, no sé. En fin. Tenemos crear, eliminar y me gustaría enganchar un ganchito. ¿Sí? Porque si no puedo enganchar uno con el siguiente, medio que no me sirve esto. Que quiero un ganchito. ¿Cómo le ponemos acá? Agregar ganchito. ¿Qué nombre le ponemos? Insertar. Enganchar al final. Enganchar. Insertar. Ganchito unir. Eh, enganchar, insertar, ganchito unir, ganchito conectar, enganchar ganchito, encadenar ganchito. Bueno, pongamos enganchar. Enganchar. Ya fue. Tipo de dato que revuelve, ahora lo vamos a ver. Tipo de dato que recibe, ahora me lo van a decir. ¿Qué debería recibir y qué debería devolver? Ganchito enganchar. Yo les digo la fácil. Esto debería estar sí o sí. Pero a ese ganchito, ¿qué le quiero enganchar? ¿Otro ganchito? ¿La lista de ganchitos? La posición también le tenés que poner, ¿no? No, estoy suponiendo que se engancha al final. Otro ganchito T. Recibe un vector de ganchitos y un ganchito. ¿Por qué? Con el número debería bastar. Guión bajo ganchito. ¿No ¿No tendría que recibir el recibiría un final? ganchito T y después un número? Que es el número que querés que tenga el próximo ganchito. Bueno, a ver. Acá la solución puede diverger en este punto. Para mí le pasas un ganchito T. Bueno, hay dos posibles soluciones. Si esto fuese la lista que tienen que implementar ustedes, ¿sí? Y la lista insertar al final, ¿ustedes qué quieren insertar en la lista? Bueno, quiero insertar un elemento en la lista. Entonces, este sería la lista y ustedes quieren insertar un elemento. Lo que le pasarían es un elemento, ¿sí? El nuevo elemento que quieren insertar en esa lista. Estos son, o sea, crearía un ganchito nuevo con ese número y lo anexaría al final. Esa sería la idea del TDA lista que tienen que hacer ustedes, básicamente. ¿Sí? ¿Se entiende? La otra posibilidad, que también puede ser, es ganchito enganchar al final que reciba otro ganchito, ¿sí? Que enganche dos ganchitos. Pueden ser cualquiera de los dos. En el TDA que tienen que implementar ustedes es la primera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el usuario quiere meter en una lista números o letras o strings o Pokémon o lo que sea, ¿sí? No le interesan los ganchitos, le interesa lo que quiere meter él. ¿Te convence más la primera? Bueno, no sé, podríamos hacer un straw poll o algo para votar, pero no le gusta al usuario tener que crear un nodo. En general no, pero esto no es una lista, estos son ganchitos. O sea, depende de lo que quieran lograr. Esto de nuevo, esto es un TDA que estamos armando nosotros, no es una lista. Esto es un juego de ganchitos con numeritos, nada más. Puede ser la primera o puede ser la segunda.
Eso lo tienen que definir ustedes. Bot 1. Dale a gustar al usuario, sí, cuando el usuario te manda lo que quiere agregar, no debería interesarle. En el TDA lista no importa. ¿Por qué? Primero, el TDA lista, como debería ser el TDA lista, acá no se lo hacemos así porque, bueno, para que se acostumbren, lo que sea, porque a veces a ustedes les cuesta no ver esto. El usuario lo único que debería ver es que existe un lista T, ¿sí? Y nada más, no debería poder ver el contenido de las estructuras. Si no ve el contenido de las estructuras, no tiene ni idea que existe un nodo y no debería saber que existe un nodo. Entonces el usuario no debería ni saber que existen nodos, no debería poder crear nodos, no debería poder crear nodos con cosas adentro. Entonces el tipo te va a pasar el elemento. Después vos lo metés en el nodo y haces lo que quieras, ¿sí? Cuando implementen la lista, por eso van a tener que hacer esto. El usuario les dice, quiero agregar esto al final, ustedes crean el nodo o lo que sea, lo meten ahí y lo mandan al final. Pero en este caso, de nuevo, como es interpretación libre, no hay problema. El último elemento apunta a null. Esa es una discusión filosófica que ya vamos a tener. La respuesta es sí, porque si no, no tenés forma de saber si es el último, digamos. Es lo mismo que vieron en la clase, la teórica. Bueno, uno o dos. Acá, esto es su clase, decían ustedes. Che, todos quieren uno. Quieren tener la respuesta del TP. Bueno, hagamos la uno. ¿A quién fue que dejaron solo que quería la 2? Bueno, alguien quería la 2. No importa. Ya está. Te abandonaron. Perfecto. Tendríamos más primitivas, pero empecemos con esto. ¿Cuál sería entonces el primer paso para empezar a implementar esto? Las pruebas. Sí, de hecho me olvidé primero, esto debería devolver algo. ¿Qué devolvería esto? En este caso vamos a hacer que devuelva un chitote. ¿El nuevo ganchito? No. Podría ser. Pero para futuras funciones nos va a servir más que devuelva el ganchito. El ganchito enganchado no. El primer ganchito de la lista. La cabeza de la lista. ¿Por qué? Lo vamos a ver después en código seguramente si llegamos. ¿Pero por qué? Porque esto es una lista completamente recursiva. No hay una estructura que contenga, como en el TDA que van a hacer ustedes, no hay una estructura que contenga el inicio y el fin y la cantidad, sino que están sosteniendo el ganchito en la mano, ¿sí? Entonces, si insertan al final no hay problema, porque van a insertar al final y el ganchito que tenían al principio se mantiene. Pero si insertan al principio, el ganchito que tenían en la mano no es más válido, porque ahora hay uno antes, tienen que agarrar ese, ¿sí? Básicamente es eso. Pero bueno, tenemos esto. Como dijo la compañera, hay que hacer las pruebas. ¿eh? Vamos a hacer que esto compile primero. Porque si no compilan, no podemos compilar las pruebas. Está, vamos a las pruebas. Esto debería compilar. Quizás. Está todo bien. O quizás... Ah. eh, perfecto. Cero pruebas, cero errores. Ok, nuestra implementación está bien. Terminamos. Bien. Tenemos que implementar una prueba. Para acelerar un poco el proceso, porque estamos en clase, las pruebas de creación y destrucción no las vamos a hacer. Vamos a hacer simplemente las pruebas de ganchito enganchar al final, porque es la que queremos probar. ¿Cómo plantearían esa prueba? ¿Qué nombre le pondrían? Eh, ¿Qué necesitarían para probarla? Por lo menos un caso que podamos probar en este momento. Nada. No, de hecho, por ahí está bueno que veamos ahora, que veamos cómo sería esta función. ¿eh? Porque la respuesta final es, ¿cómo implementamos ganchito crear? La respuesta es así. Ya está, ya está. Esa es la implementación correcta de ganchito crear. Y puede resultar un poco confusa,
Y vos me decís, me estás tomando el pelo. No, no te estoy tomando el pelo. Esa implementación es correcta. Para lo que queremos hacer, por lo menos es correcta. Dado un ganchito, cuando engancho, queden enganchados. No se entiende nada de eso. Cuando enganchas, ¿qué cosa? Dado un ganchito, cuando enganchas, ¿qué cosa queda enganchado? ¿Qué cosa? O sea, cuando engancho otro ganchito, quedan enganchados. Pero no tenés ningún ganchito. Primero tenés que probar qué pasa cuando enganchás en un... Digamos, si esto fuese una lista, te dicen, bueno, cuando inserto un elemento en la lista, ahora tengo una lista de un elemento. Básicamente eso es lo que queremos ver. ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Sí, no, no sé. Puede ser. Quizás les parece otra cosa. Les parecería que es mejor tener una función extra para verificar las cosas. Bueno, empecemos con eso. Empecemos así. Pongamos. em, Dado una cadena vacía. Acuérdense que esto es una cadena de ganchitos. Y engancho... No me acuerdo cómo habíamos puesto el casing la otra vez, pero... Si engancho un número, enganchamos acá, ¿no? Lo podemos llamar... ¿Cómo lo llamamos acá? Número. Elemento, pongámosle número. Sí, en vez de llamarle animalito. Si engancho un número... eh, entonces... es más, no de cadena vacía, digamos una cadena null. Entonces... eh, ¿cómo le pongo? El resultado es una cadena no nula. O resulta en una cadena no nula. Ya que le puse null, le pongo null acá. No sé. Tema de nombres. No pienso ni detenerme ahí a analizarlo. Queda. Está perfecto ese nombre. Parece un chaval más. Bien. Entonces, ¿cuál sería la inicialización? La inicialización sería una cadena nula. ¿Cómo es una cadena nula? Es bueno. Eh, sí, no tengo nada. Es eso. Una cadena nula es... No tengo ningún ganchito. Básicamente es eso. Entonces yo lo que voy a decir es que cuando yo haga ¿no le puse acá, no? Ganchito le puse, no cadena. Bueno, un ganchito enganchado al final, cadena enganchada al final. Tenemos un problema con los nombres, pero ya es tarde. Ganchito enganchado al final y le ponemos la cadena y le ponemos un número, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo quiero afirmar. Quiero afirmar que cuando yo hago esto, en realidad ahora mi cadena tiene un elemento. ¿Sí? Yo inicialmente tenía una cadena vacía. Si a la cadena le engancho algo al final, sí, esto debe ser cadena más que ganchito, pero no importa. Si yo le engancho algo al final, esto debería, digamos, resultar en una cadena no nula, porque ahora ya pude enganchar algo. Básicamente eso quiero decir. Entonces, vamos a afirmar que cadena es distinto de null. Eh, ¿Cómo le ponemos? Y después esto debería... El ganchito liberar, ¿no? Ganchito destruir, como le pusimos. Ganchito eliminar, le puse, bueno. Cadena. ¿Qué afirmamos acá? ¿A alguien se le ocurre? ¿Una buena descripción para eso? Nada. Bueno, listo. Entonces, ¿mi prueba cuál es? Es, da una cadena nula. Bien. Si engancho un número, ok. Resulta en una cadena no nula.
Ok, es lo que estoy diciendo con la prueba, básicamente. Perfecto. Ahora, intento correr esto. eh, y falla, ¿sí? ¿Por qué falla? Bueno, porque mi código no está haciendo lo que yo quiero. Perfecto. Listo. Primer paso logrado. Estamos haciendo una prueba que falla. Vamos a hacer... eh, simplemente para que quede más lindo. Pruebas de enganchar. Cosmético puramente. Listo. Bien, se entiende el primer paso, digamos, ¿no? Es el primer paso que tienen que hacer con el TP. Nada más que ya tienen las primitivas definidas y lo que sea. Tienen que ir, escribir una prueba. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos? La cadena no es nula. ¿Qué puse? Sí, pues. Ah, sí. Ah, eso. Sí, no sé. El próximo paso entonces es venir acá y decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar? Tengo que hacer que el ganchito enganchar al final. Cuando yo le paso una cadena que está vacía, o sea, una cadena nula, yo le engancho un elemento que me devuelve una cadena con un elemento, ¿sí? Ahora, primero quiero asegurarme, ¿todos entendieron por qué una cadena vacía es una cadena nula? Y que no existe otra cadena vacía que no sea la cadena nula. ¿Sí? ¿Alguno tiene una duda con eso? Porque es importante para el resto del desarrollo de la estructura recursiva. ¿Puedes repetirlo? ¿La pregunta o la respuesta? La respuesta. ¿No lo habíamos discutido eso en la clase pasada? No exacta. ¿La clase pasada hablas del martes o hablas del jueves pasado? El jueves pasado puede ser. Martes pasado seguro que no. No, se planteó que iba a ser un problema otra cosa, no esto en particular. Sí, pero esta es otra discusión. Esta es una discusión completamente distinta. ¿Por qué? Compárenlo. Comparen un caso con el otro. Comparen esto. ¿Cómo tenemos acá? Esto es una lista. ¿Sí? Esta es la estructura lista que van a tener que implementar ustedes. ¿Qué significa para esta lista estar vacía? Que el inicio apunte null y la cantidad sea cero. Y el Inicio a fin fin apuntan también. a null y la cantidad es cero. Razonable. ¿Qué significa para esta estructura tener una cadena vacía? Digamos, la diferencia es esa. Yo no tengo un contenedor. La lista, yo tengo una estructura que me mantiene la cabecera de la lista y me dice cuántos elementos tiene la lista, ¿sí? Yo tengo algo que me sostiene la lista, ¿sí? Y eso me dice, tengo lista, no tengo lista. Acá no tengo alguien que me sostenga la cadena, ¿sí? La cadena es simplemente, son los ganchitos enganchados uno con el otro. Esa es la cadena. Si yo no tengo ganchito, no tengo ninguna cadena. Yo no puedo tener cadena con un ganchito, pero que no forme parte de la cadena, digamos. No puedo tener una estructura válida o algo válido que no sea null como para representar la cadena vacía. Ese es el problema. Claro, no puedo tener una cadena sin ganchitos y no puedo no tener una cadena de otra forma que teniendo null, básicamente. Entonces, ese es el tema. Por eso es que ganchito crear, en realidad esto, por eso esto sería cadena crear. Cadena crear, yo no puedo crear una cadena, porque crear una cadena es, ¿cómo creas una cadena vacía? No sé, no se puede crear una cadena vacía. De hecho, antes de terminar de embarrar esto, sí, hagamos las cosas cadena eliminar y pongamos acá, uh, hagamos las cosas como deberían ser, así no sufro más a futuro. Cadena crear, cadena eliminar y cadena enganchar al final. Así, así debería haber sido desde el principio. Acá yo le había cambiado el número. Ya fue. Bueno, entonces empecemos de nuevo con la implementación. Como sabemos que la cadena yo no puedo crear una cadena vacía, la cadena vacía es una cadena que no existe, entonces por eso la justificación es que esto es null, ¿sí?
tengo un puntero null, bueno, eso puede ser una cadena vacía. Sí. Es como cuando hicieron el btr-add, que dicen, bueno, btr-add de null, si le hacen btr-add a null, lo que hace eso es crear un vector nuevo y devolvérselo. ¿Sí? Acá si hacen un enganchar al final de una cadena nula, bueno, empieza a crear la cadena desde ahí. ¿Sí? Es la misma idea. O como cuando hacen un realloc de null. Ponele, lo mismo. Eliminar, seguramente vamos a poder eliminar de alguna forma. Y ahora sí vamos con el tema que nos convoca, que es enganchar al final. ¿Cómo hacemos para enganchar al final? Primero, en este caso particular, no había que mover los detalles del struct al punto C. Como les dije antes, para el primer TP, para el primer TDA no lo vamos a hacer, para los siguientes TDA sí lo vamos a hacer. Para el de árbol creo que no lo hacíamos. Déjame ver el de árbol, porque el de árbol lo habíamos hecho una vez y nos dio problemas, así que revertimos. No, para el de ABB tampoco lo hicimos. Quizás lo hagamos. El tema es que a veces les cuesta a ustedes plantear las pruebas sin recurrir a esas cosas. Y seguramente ahora lo hagamos también. Eh, vemos cómo resulta. Pero sí, en general uno quiere que esto sea completamente invisible para el usuario. Que no pueda el tipo acceder al número o acceder al puntero siguiente. Quizás al final de la clase, si queda algo de ratito, algo de tiempo, lo hagamos eso. Pero por ahora no. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo empezamos esta implementación? Sabemos que me va a venir un ganchito vacío. Acuérdense, acá yo no estoy intentando implementar una solución general. Estoy intentando hacer que funcione el caso de prueba que nosotros planteamos de alguna forma medianamente razonable. Pero no estamos haciendo TDD, sino que estamos haciendo un desarrollo casi normal con pruebas. ¿Cómo empezarían esta implementación entonces? Con la información que ya tienen. Alguien que se anime a... podríamos empezar haciendo tal cosa. G número igual número. Excelente. Eso es lo mejor que pueden hacer para que les dé segmentation fault. Sí, segmentation fault. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos están pasando una cadena nula, ¿sí? Una cadena nula significa que es null. Yo no puedo asignarle algo a algo nulo. Algo nulo significa no tengo memoria. No puedo asignarle algo ahí. No tiene sentido directamente. Entonces, eso no. Primero hay que crear una cadena. Hay que crear un eslabón, ¿sí? Uno de los eslabones que es un ganchito. Es un ganchito T. Ganchito. Esto sería ganchito. Malloc. Bueno, era más fácil de escribirlo todo que copiarlo, me parece. Ganchito. Ok. Crean el ganchito y dicen ganchito número igual número. Ok. Ganchito siguiente igual a null. ¿Por qué? Porque acabo de crear un ganchito y ese ganchito que acabo de crear no está enganchado con nada. ¿Sí? Si yo no pongo esto y en esa parte de la memoria había algo ya de antes, seguramente basura, como le llamamos siempre, es algo que yo no sé cuánto vale. Si había algo que no era cero, que no era null, voy a tener problemas, porque yo no parece que está enganchado a algo, pero no sé a qué está enganchado. Es algo que. ¿Sí? Entonces hay que ser explícito con esto y decir, el siguiente de ganchito es nulo, ¿sí? No está enganchado a nada. Este ganchito lo acabo de crear. No hay vuelta que darle. ¿Está bien? Y de hecho, cambiar el malloc por un calloc podría ser también. Sí. Sí. A ver. En general yo pongo calloc cuando hay más de un campo que hay que inicializar a null. ¿Sí? Calloc te ahorra esta línea nada más. Eh, si es un solo campo, por ahí no hago calloc. Pero si son, no sé, tenés 3 4 punteros que, por ejemplo, en la lista tenés dos punteros, el principio, el fin y la cantidad. Tenés tres cosas que inicializar en cero. Bueno, haces un calloc de la estructura y ya está, inicializa todo en cero. ¿Sí? Ahí viene. Bien, esta implementación, así como está, ¿funciona?
No, exactamente, no funciona. ¿Por qué motivos? Porque además de un motivo. Todavía no hicimos cadena eliminar. No, no importa eso. Devuelve null eso. Estamos devolviendo lo mismo que recibimos. ¿Sí? El ganchito que creamos ni lo estamos devolviendo. Si yo corro esto, ahora la prueba va a pasar. Ahora sí, como dijeron. Como yo no hice el destruir, el cadena eliminar, ¿qué va a pasar? Bueno, esto va a empezar a fallar, ¿sí? La prueba pasó, pero tenemos problemas de memoria. Como les dije en el enunciado, intenten no dejar estas cosas para el final. La solución más fácil en este momento es esta, que ahora seguramente va a funcionar, pero a medida que agregue más pruebas le va a empezar a fallar. ¿Sí? Ahora funciona todo perfecto. ¿Sí? Yo recibo un gachito, lo libero. Listo, perfecto. Ok, eso significa que esto está todo bien y... No. Bien. Pero así como están las pruebas pasan. Listo, yo escribí una prueba, yo implementé la solución y las pruebas pasan y está todo bien. ¿Eso quiere decir que mi implementación está bien? Quiere decir que tu implementación está bien según las pruebas que vos planteaste. Ahora, lo único que yo planteé acá es que cuando, cuando tengo una cadena null, si engancho un número resulta en una cadena no null. Nada más. ¿Ese comportamiento es correcto? Bueno, sí, ahora pasa eso. Nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo le engancho algo a una cadena no nula? ¿Qué debería pasar? Cuando hagamos 1 más 1. Claro, cuando agreguemos algo más. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo... da una cadena y engancho elementos. La cadena se agranda. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo dejo esta implementación, cada vez que encadene algo, siempre la cadena va a ser de tamaño 1, voy a estar perdiendo memoria además. Oh. Entonces yo tengo que probar que esto funcione, porque yo sé que una cadena... Está bien, agregué un ganchito, también tengo una cadena de un ganchito, ok. Y nada más. No sé nada más. Ahora tengo que saber que cuando agrego otro ganchito, ahora tengo una cadena con dos ganchitos. Que si no los ganchitos se están perdiendo. Y acá es donde empiezan las cosas de... Ok. ¿Cómo pruebo que la cadena tiene dos ganchitos? ¿Cómo sé cuántos ganchitos tiene una cadena? Debería de alguna forma poder contar los ganchitos. No podemos agregar la cantidad de eslabones en el struct. Por si queremos ver cuántos ganchitos tenemos. No. En realidad sí, pero eso les va a llevar a un dolor de cabeza bastante grande. ¿Por qué? Esta es una estructura completamente recursiva. Si vos le agregás la cantidad de ganchitos a la estructura, por ejemplo, int cantidad, si lo agregás acá, significa que todos los eslabones de la cadena van a tener un campo que se llame cantidad. El primer eslabón va a tener una cantidad que dice, no sé, 5, el segundo va a tener una cantidad que dice 5, el tercero dice 5. Todos los eslabones tienen que tener la misma cantidad. Cuando insertes uno tenés que actualizar todas las cantidades. Cuando saques uno tenés que actualizar todas las cantidades. Es medio como una patada en el... Pero, digamos, no. Ese es el problema de la estructura recursiva. En el TP que tienen que hacer ustedes no es una estructura completamente recursiva porque tienen la estructura que mantiene la información de la lista. Entonces pueden hacer esas cosas. Exactamente. Bien. Así que esto no. Bueno, entonces la pregunta era, ¿cómo hago yo para probar esto? Porque yo, está bien, puedo hacer algo así. Voy a tener algo similar, que digo, bueno, empiezo con una cadena nula, o empiezo con una cadena que en realidad es una cadena con un elemento, ¿sí? Esa es una cadena con un elemento, y ahora lo que yo digo es que engancho un segundo elemento, y no digo que la cadena no nula, digamos que está bien, podría preguntarle si quiero, no me va a afectar nada, pero el objetivo es probar que la cadena se agranda.
que cuando yo agrego un ítem a la cadena ahora tiene dos elementos. ¿Cómo pruebo yo eso? Podremos hacer una función contar ganchitos que con... Venías bien. Podemos hacer una función contar ganchitos que me devuelve la cantidad de ganchitos de la cadena. Eso está perfecto. Pero que con un while... Ya no me hables de la implementación. Háblame del qué. ¿Sí? Después vemos el cómo. Está bien. Está bien lo que decís, pero intenten no hacer eso de saltar a la implementación, ¿sí? Podemos hacer y ya empiezan a pensar en whiles, en for, en switch, y tipo están como... No, y empiezan a hacer de Pepe Silvia, ¿viste? Ponen todos los papeles ahí, y empiezan a hacer así, no. Y la verdad que eso no les ayuda a pensar el problema, ¿sí? Tienen que pensar en el problema. ¿El problema cuál es? El problema es, no sé cuántos elementos tiene mi cadena. Como, bueno, necesitamos una función que me diga cuántos elementos tiene la cadena, básicamente. Después la implementan. Entonces lo que vamos a hacer es afirmar que, por ejemplo, por supuesto, esto en el TP no lo van a tener que hacer porque ya tienen implementado, eh, ya tienen nombradas las primitivas, ¿sí? Así que si necesitan una primitiva, la usan y ya está. No van a tener que crear y no van a poder crear nuevas primitivas. Quizás debería aclarar en el enunciado que no se pueden modificar esas cosas, pero bueno. Lo que yo quiero afirmar es que cadena, ¿cómo le llamamos? Tamaño, longitud. Cadena longitud de la cadena sea, por ejemplo, igual a 2. ¿Sí? La cadena tiene dos elementos. No, los dibujitos con lápiz y papel. No con Inkscape ni con ninguna otra cosa, con lápiz y papel. Bien, entonces una prueba así me podría servir. Decir, bueno, le agregué alguna cosa a la cadena, me fijo cuánto mide la cadena, mide 2, ok, es una primitiva válida. Entonces podemos decir, hacemos un size ya que estamos. Cadena longitud, pedimos la cadena, ¿sí? Si teníamos esta primitiva al principio, seguramente la habíamos implementado como así. 0. Si corro esto no debería... Epa. Ah, SizeT. SizeT no estaba en... Para, ¿de qué se queja? Ah, del punto H... ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué hice mal? Cadena longitud. Línea 15. Cadena... Enganchar. Ah, bien. Ok. No tenía sentido. Tienes razón. Bien. La cadena tiene dos elementos. Me dice que está mal la implementación. ¿Por qué? Porque está devolviendo 0. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema? Ustedes me dijeron, bueno, podés plantear un while que no sé qué cosa y... ¿Podemos plantear un while que no sé qué cosa? Sí. Pero... también podemos decir if not que return 0 y si no return 1 más cadena longitud de ganchito siguiente. Y ya está. Eso es para los fanáticos del while. No quiero usar ningún while. Esto es recursivo, es así. Perfecto. Ahora con eso, si está todo bien, deberíamos correrlo y debería salir como que está todo mal. ¿Por qué está todo mal? Ah, porque... Ah, porque no engancha. Ok.
Qué raro. Bien, porque nuestro cadena enganchada al final no engancha. Sí, ya sabíamos que estaba mal. ¿Podemos hacerlo de forma recursiva? Nadie les va a decir que no. Pueden complicarse o simplificarse tanto como ustedes quieran. Pero bueno, básicamente esto no está funcionando, ¿sí? De hecho, si hubiesen tenido longitud antes, seguramente lo que hubiesen hecho, lo que se hablaba antes de afirmaciones simples, de afirmaciones múltiples, eh, acá podrían haber puesto nanonull de un elemento. Y acá podrían haber afirmado que la longitud de la cadena tiene un elemento. ¿Está? Eso se podría haber puesto como afirmación en la otra prueba también. ¿Eh? Digamos, si engancho un número, resulta una cadena no null de un elemento. Es lógico. Bien. Entonces tenemos que arreglar la implementación. ¿Cómo hacemos correctamente la implementación de enganchar al final? Porque esto lo único que está haciendo es cada vez que llama a enganchar, crea un elemento y devuelve ese elemento. ¿Sí? Acá queda en evidencia que no funciona. ¿Cómo solucionamos el problema? Tendríamos que crearlo y después hacer que apunte el primero a, o sea, G apunte el siguiente ganchito. Que G apunte al... O sea, así. Que G apunte al siguiente. ¿No? Sí, eso es lo que quise decir. Ok, bueno, pero eso no va a funcionar. Segmentation fault. Ahora la primera prueba no pasa más. ¿Por qué? Porque la primera prueba nos pasa en un ganchito nulo. Yo no puedo hacer el siguiente de algo que no tengo, digamos. No existe eso. Como no existe, no lo puedo hacer siguiente. Es básicamente eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo primero que quiere decir es que esto, si G era nulo, esta implementación estaba bien. Ahora, si G no es nulo, esta implementación estaba mal. ¿Sí? Y la implementación que estaría bien, entonces, ¿cuál sería? Si me dan una cadena nula, quiere decir que tengo que crear un eslabón, tengo que crear el primer eslabón y devolverlo. Eso. Si tengo una cadena, las primeras dos líneas igual. Si ya tengo una cadena, lo que tengo que hacer es agregar un eslabón. Si ya tengo un eslabón, lo que tengo que hacer es agregar un eslabón al final de ese, después de ese. Entonces va a haber un G siguiente, seguro, porque al siguiente le tengo que enganchar algo. Y ustedes lo que me dicen es, bueno, debería crear otro ganchito y hacer algo así. ¿Sí? Y esto puede ser que funcione, pero tenemos un problema si Y a esto ganchito siguiente ponele null. funciona. Ah, ah, eh, no, pero ya lo hice con calloc, digamos, ya se inicializó un cero. Ah, perdón, Está sí, bien, pero sí. sí, sí. Bien, el problema con esto es que funciona y que la implementación está mal. De nuevo, estamos en lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Yo puedo seguir intentando y decir, bueno, la cadena está agrandando. Si yo le agrego otro elemento, ahora esto tiene tres elementos. Y no va a ser así. ¿Sí? Ahora funciona con un elemento, con dos, pero con tres no. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, si no tengo nada, creo uno y lo devuelvo. Si tengo algo, lo agrego después de este. Pero la próxima vez que me llamen tengo algo y yo no puedo agregar otro elemento en el mismo porque estaría pisando este, ¿sí? Debería agregarlo al final. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el problema? Claro, que tengo que ir al final. Entonces, básicamente la solución es más sencillo que esto y es decir que el siguiente va a ser igual a cadena enganchar al final del siguiente
el número, ¿sí? Y entonces ahora con eso sí debería funcionar. Ahí está, ahí funciona para 1, 2, 3 o 25.000, los que les ponga. Y si quieren estar seguros podemos poner uno más. 4, 4, la cadena tiene 4 elementos. Fíjense que no hice un for, no dije, bueno, esto podría ser un for. No, no voy a hacer un for de eso. La prueba queda así. Obviamente, si tienen que insertar 100 elementos, van a tener que hacer un for. No les queda otra. Pero, digamos, hace falta hacer 100 elementos. Y no, mira, yo ya lo probé. Esto funciona. ¿Sí? No importa cuántos elementos les ponga, va a funcionar. No hay ninguna condición esa que me diga, che, bueno, esta cadena en realidad tiene un tamaño de, no sé, se divide en grupos de 20 eslabones, entonces yo sé que después del 20 puede pasar algo. No, no hay nada raro de eso, ¿sí? Yo sé que siempre va a ser lo mismo. No hace falta seguir probando. Eh, Probar con 25.000. Bueno, pero ¿se entiende cuál era el problema? ¿Se entiende que yo siempre estaba enganchando como segundo elemento? Siempre no estaba... ¿sí? Yo siempre tengo que ir hasta el final y en el último tengo que enganchar, ¿sí? No puedo enganchar siempre en el siguiente. Tengo que ir al final y recién cuando llego al final, ahí engancho. ¿Está bien? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Alguno que se perdió? ¿Alguno que no entendió por qué cadena empieza en null? Lo que sea. Volvemos. Una pregunta, sí. ¿Cuál era la condición de corte? Que G sea nulo. Ahí está. Cuando el ganchito que te dan es null, significa que no existe, entonces lo creas. Entonces, si a vos te dan un ganchito no nulo, bueno, este ganchito existe, quiere decir que tengo por lo menos un ganchito. ¿Tengo más de un ganchito? No sé. Lo que voy a decir es que el siguiente ganchito va a ser igual a cadena enganchada al final. Entonces pueden pasar dos cosas. Si el siguiente ganchito era nulo, porque no existía, se va a crear uno y me lo voy a enganchar al final. Si el siguiente ganchito no era nulo, o sea que sí existía, lo que va a pasar es que va a llamarse esto de nuevo recursivamente y va a decir, bueno, el que le siga a este, el que está acá, le voy a aplicar la misma lógica, ¿sí? Si es nulo, creo uno lo pongo y si no, sigo así recorriendo hasta llegar al final. Y por eso es importante que cadena enganchada al final también devuelva el ganchito para favorecer la implementación recursiva nada más. ¿Está bien? Es decir, que la G que se pasa siempre está apuntando al inicio del ganchito. O sea, siempre es un ganchito. Siempre es el inicio de la cadena. No sé a qué te referís con la pregunta. Sí, eso. Por eso, ¿tu cadena qué es? Tu cadena es un puntero a ganchitos. Son varios ganchitos enganchados. Vos acá en tu código, en tus pruebas, ¿tu cadena qué es? Tu cadena es un puntero a ganchitos. Si vos tenés más de un ganchito, tenés una cadena. Tenés varios eslabones, digamos, una cadena. Esa es la definición que usamos de cadena. Por eso la cadena empieza en null. Una cadena nula es una cadena vacía, una cadena que no tiene ningún eslabón. Es la nada misma. Cuando tenés por lo menos un eslabón, ya tenés una cadena de un eslabón. Y vos apuntás a ese eslabón que es el primero. Después vas enganchando al final y, bueno, siempre enganchas al final. Bueno, bien. Se entiende entonces el problema. Déjenme que quiero verificar algo. Quiero verificar si tenemos Kahoot hoy, porque yo no me acuerdo si tenemos Kahoot hoy. Eh, Porque dependiendo de si hay Kahoot o no, el plan cambia. Yo tenía pensado que no había, pero por las dos me voy a fijar. Pero bueno, mientras tanto, si tienen algunas preguntas, aproveche. A ver, Kahoot, algoritmos 2. ¿Qué tenemos? Tenemos pila, cola, lista. Ah, mira, hay un Kahoot de pila, cola, lista. Bueno, entonces sí hay Kahoot. Complejidad algorítmica ya lo hicimos, recursividad lo hicimos, TDA lo hicimos, ABB lo hicimos. El de pila cola no lo hicimos, ¿no? Está bien, es el de hoy. Bueno, listo. Perfecto.
Bien. ¿Cómo seguiría este cuento? El cuento seguiría en que yo acá debería tener más primitivas para implementar. Por ejemplo, insertar al medio o insertar al inicio o eliminar un elemento del medio o del final o del inicio, lo que sea. Y debería repetir el mismo procedimiento para implementar esas cosas. La pregunta es, ¿cuál es la siguiente primitiva que quieren implementar? De hecho, la respuesta primero es, no terminaste de implementar nada porque fallan las pruebas, tenés pérdida de memoria. Ok, ocupémonos de eso. ¿El problema cuál es? El problema es que no se está liberando la memoria. ¿Por qué? Porque esto está liberando la cadena nada más, el primer eslabón. ¿Cómo liberamos todo lo demás? Insertar al inicio, bueno, vamos a insertar al inicio. De la misma forma que contamos, es básicamente lo mismo. Si hacen la implementación recursiva, sería algo así como, bueno, sería casi lo mismo, porque ustedes, si hacen esto, esto está mal. Esto seguramente va a funcionar, pero está mal y alguien se va a quejar. ¿Sí? Sí, sí. No se puede hacer eso. Bien. ¿Por qué no se puede hacer eso? Primero me fijo que es distinto de null. Y como dijo Federico, es primero el otro. Es primero el otro significa que van al revés. ¿Sí? Significa que primero yo elimino y después... Primero elimino el siguiente y después me elimino a mí mismo. ¿Sí? Y eso lo hago solamente si tengo si tengo algo, ¿no? Si es nulo no hace falta hacer nada. Pues básicamente es eso. Y ahí sí tengo todo liberado, 6 malloc, 6 free. Está todo perfecto. Bien. Ahora sí, me dijeron que lo próximo que quieren implementar es insertar al inicio. Ya vamos a ver eso. Más adelante. Por ejemplo, cadena, enganchar al inicio. Ok, ¿cómo probamos cadena enganchar al inicio? Porque acá tenemos otro problema. El largo... Sí, lo que pasa es que el largo distinto también, cuando engancho al final, también cambia el largo. Pero ¿cómo sé que se está insertando realmente al final o al inicio? O sea, que capaz que se está insertando al medio. Yo sé que crece la cadena, nada más. Yo no sé en qué posición está cada valor. Que hay un elemento más y que está al principio. Ok, ¿y cómo sabes que ese elemento es el que está al principio? Deberíamos tener un obtener valor. Y sí, deberíamos de alguna forma tener un obtener valor. Porque sin eso no tenemos forma de probarlo. La forma caja blanca de hacerlo sería, bueno, yo tengo las estructuras, puedo acceder directamente al puntero y ver qué elemento hay adentro. ¿Sí? Eso es lo que queremos evitar porque esto, si estuviese escondida la implementación, no podríamos acceder. Pero sí, básicamente ese es el tema. Deberíamos tener por ejemplo, un int, que acá hay otro problema, pero no importa. Este problema no lo van a tener ustedes. Obtener valor, por ejemplo. Tipo, dame el valor del enésimo elemento, del primer elemento, del último elemento. Deberíamos tener un obtener valor, ese mismo. Eh, bueno, el problema que hay con esto es que no tengo forma, en este caso particular, no tengo forma de distinguir un valor normal de un valor de error. ¿Qué quiere decir un valor de error? Bueno, ¿qué pasa si me piden la posición 600 y mi cadena tiene un elemento? O es una cadena nula que está vacía. Eso siempre me vuelve un int, ¿sí? No tengo forma de devolver un error. No se puede volver un -1. ¿Y si habían guardado un -1? Ah,
Podría definirse como responsabilidad externa verificar el largo. Podría ser. A mí por lo general me gusta más ese approach más... no tan defensivo, digamos, que decir, bueno, ok, me pidieron el valor 600 de una cadena de dos elementos. ¿Qué hago? Bueno, devolver algo. Yo qué sé, devolver un cero. ¿Podría devolver un int pointer? Sí, acá no. Eh, ¿Podríamos devolver un pointer a esto? Podríamos. No queremos en realidad, pero podríamos. Pero en este caso vamos a dejarlo así. En el TP no van a tener este problema porque ustedes van a devolver punteros y si hay un error devuelve null. Y si alguien almacena un null, lo siento, lo mismo. Digamos, ya está especificado así. No nos hacemos drama por eso. Así es la vida. Y acá vamos a hacer lo mismo. Si me pidieron algo que no existe, vamos a devolver cero. Nada más. ¿Sí? Pero ¿cómo distinguimos un error de un cero que está... No sé, es un cero. No nos va a interesar en este caso. ¿Por qué? Porque no queremos complicarnos la vida más de lo que ya la tenemos complicada. Así que... espera un momento que está pasando algo en el Telegram. Problemas con Slack. Bien. En fin, así que vamos a hacer eso. Vamos a implementar esta función. Esa es nuestra implementación. Vamos a agregar algunas pruebas. De hecho, eh, podríamos modificar estas pruebas para usar también esa función. Eh, Podríamos ponerlo, resulta en una cadena no null de un elemento y el elemento es el insertado. Podría ser también, o el enganchado. Acá lo mismo. Eh, Quizás este no tiene tanta importancia. Quizás en este que estamos insertando más de un elemento, tiene sentido verificar que se mantenga el orden de las cosas. Quizás sí. O quizás tiene más sentido dejar esto así como está y hacerlo en una prueba aparte. Por ejemplo, da una cadena. Si engancho elementos, si engancho elementos al final, los elementos se enganchan en orden. Por ejemplo. ¿Eh? Voy a ver que esto tengo que agregarlo también, si no se va a quejar. Agregar esto. Bien. Entonces, ¿cómo probaríamos esto? Y bueno, básicamente sería algo parecido a esto. Esto no hace falta porque ya lo afirmamos. Y yo lo que voy a probar es, por ejemplo, voy a afirmar que... No sé, puedo hacer varias afirmaciones. Puedo afirmar que cadena obtener valor de la cadena en la posición 0 tiene que ser 1, ¿sí? El primer elemento insertado es 1. ¿Sí? Y de acá puedo probar lo mismo después de insertar el 2. Es decir, el primer elemento sigue siendo 1. Y puedo decir que el segundo elemento es 2. ¿Sí? Y después puedo decir... El primer elemento sigue siendo 1. El segundo elemento es 2. El tercero es 3. Y el cuarto es 4. Esto va a pasar porque esto no es 1 sino que es 2. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, ¿sí? Y si las pruebas estuviesen bien, si las pruebas no, si el código estuviese bien, de obtener valor, esto debería funcionar más o menos. Eh, Obviamente que esto si funciona me voy porque no debería funcionar. Está.
Perfecto. Fallan absolutamente todas. Perfecto. Esto sería... obtener valor. Obtener. Bien, ¿y cómo implementamos el obtener valor? Alguno me dirá, bueno, si ganchito es nulo, devuelve 0. Ok, me parece bien. ¿Y qué más me dirían? Si no es nulo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y por eso siempre me devolvería el primer número, o sea... Claro, el primer elemento es 1, el primer elemento lo sabe devolver, digamos, pero los demás no. Sin posición mayor a 1, sin posición mayor a 1, llamarse. En posición menos 1. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es eso, es decir, bueno, si posición es 0, ¿qué quiere decir? Que me están pidiendo el número del ganchito donde estoy parado, ¿sí? Me pasaron la cadera, me dijeron, fíjate en la posición 0 que hay. Bueno, lo que hay en este eslabón, básicamente. El eslabón 0 es el que tengo en la mano. Entonces, devuelvo el número. Y si no, lo que voy a devolver es, como siempre, con las cosas recursivas, le delego al próximo el problema, que alguien más se haga cargo. ¿Y quién se va a hacer cargo? La misma función. Obtener valor del ganchito. ¿De qué ganchito? Del siguiente. ¿Eh? Al siguiente ganchito le pido la posición, pero menos 1. ¿Por qué? Porque bueno, si a mí me mandaron una cadena, me dicen, bueno, fíjate la posición del 5 que hay. No sé, yo no soy el 5. Yo sé que estoy acá y me mandaron... Bueno, preguntarle al próximo y pedirle el 4. ¿Por qué? Porque si vos estás acá, el que estás buscando está 4 más adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, le pedís al próximo que te pase el 4. Y ese le va a pedir al próximo que le pase el 3, que le pase el 2, que le pase el 1. Cuando llegue al 0, va a decir, ah, me lo piden a mí y lo devuelve. ¿Sí? Esa es básicamente la idea de cómo está implementado esto. Estamos en la misma página todavía. ¿Compila esto? Importante pregunta. Bien. Apa. ¿Qué pasó? Falla una. La pregunta es, ¿fallan las pruebas? Fallo... Sí, fallo yo. Ok, puede pasar. Bien. ¿Podés reexplicar lo de la posición? Sí. Básicamente es esto. Vos tenés una cadena con valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Todos estos están enganchaditos. Ahora, ¿vos qué tenés? Vos siempre tenés la cabecera de la lista, siempre tenés la referencia a este, tenés el puntero al primero de la lista. Te dicen, bueno, a ver, dame lo que hay en la posición 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces vos vas a llamar a cadena obtener valor con la cadena que tenés vos, que es la cabecera de la cadena, ¿sí? Tenés ese eslabón, y le vas a pedir el 4, dame el 4, dame el 4. Este va a recibir el 4 y va a decir, yo no soy el 4, yo soy el 0, digamos, porque él mismo es 0, está en la primera posición. Él se considera número 0, no conoce otra cosa. Dice, bueno, yo no sé quién es el 4, pero sé que el siguiente elemento va a estar más cerca que yo, va a estar a 3 posiciones. ¿Sí? Entonces le voy a decir al próximo eslabón que tiene, al número 2, le voy a decir, bueno, devolver el número 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si no me cuento yo, el próximo tiene que estar 3 más adelante. Ok. Este va a recibir, le voy a decir 3. No sé, yo soy 0. ¿Por qué? Porque se conoce al mismo, ¿sí? Nada más. Entonces vas a decir, bueno, yo no sé quién es el 0, yo no sé quién es el 3, pero sé que tiene que estar más adelante, ¿sí? Entonces se lo va a pasar al próximo y decir, che, próximo, fíjate que está 2 más adelante tuyo. Y esto se va a repetir, hasta que llegue acá, ¿sí?
cuando llega acá el 5 dice, ah, me piden la posición 0, yo soy el 0. Entonces me devuelvo a mí mismo y devuelve un 5. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces yo pedía la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y me devuelve el número correcto. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Se van pasando la responsabilidad. Dice, bueno, yo no sé quién es el número 4, pero yo sé que si le pido al próximo, como ya salté un eslabón, tengo que pedirle uno menos. ¿Sí? Es eso. Siempre con las cosas recursivas hacemos eso, le delegamos la responsabilidad al otro. Como hacíamos con el laberinto, bueno, yo no sé cuál es la solución del laberinto, pero le pregunto al siguiente si lo puedo resolver. Entonces le pido al siguiente, fíjate, próximo cuadradito, ¿vos podés resolver el laberinto? Y básicamente la idea es esa. Bien, ahora que tenemos esto funcionando, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una pausa, porque ya son 7:30. Les voy a dar 10 minutos como para que estiren un poco las piernas. Después cuando volvemos hacemos Kahoot y terminamos con la implementación de esto, que no sé si vamos a hacer insertar el inicio. Bueno, hagamos insertar el inicio rápido y después hagamos lo del tirador, que es importante para el TP. ¿Sí? Así que bueno, no más de 10 minutos. Así llegamos a dar todo. Para que dejo de